hablando de la ecología, les decía yo, y entonces, después de esto, ya se tenía tiempo protegiendo a los animales en el sentido de especies silvestres o como especies silvestres. Pero llega un momento en que ahora los animales también, les decía yo, se generan estos activismos, se hace este activismo para defender al animal toda vez que el animal no humano siente dolor. Y entonces, para poder llegar hasta el derecho, yo les digo siempre, tenemos que dejar esta parte donde le ayuda al ser humano, ¿no? Desgraciadamente, siempre tiene que ser algo que beneficie al ser humano, si no, no es tomado en cuenta. Y bueno, esta parte donde es tomado en cuenta ya es cuando descubren lo que nos acaba de platicar Val. Es esta parte en donde descubren que son un foco rojo todos estos delitos. Cuando se hacía violencia contra los animales, eran focos rojos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya nos dijeron. Se detecta que las personas que hacían esto generalmente terminaban, o más bien todos los que eran considerados peligrosos, asesinos seriales y demás, habían tenido en su momento violencia contra los animales, todos ellos. Y entonces, a partir de esto dicen, bueno, es necesaria la protección hacia estos seres, ¿no? Un poco entre la empatía, un poco entre el buscar la necesidad de protegerse a sí mismo el ser humano y un poco la necesidad de, ahora sí, bueno, protección en varios sentidos, protegerse económicamente en producción, en cuanto a alimentos, protegerse en cuanto al ecosistema, proteger como tal a los animales, le digo yo, esta es la parte de la empatía, pero además en esta empatía, insisto, se mete la parte de lo social también, que es donde nos detectan agresores. Y entonces, bueno, tenemos que desde 1977, el 15 de octubre, se lleva a cabo la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en donde nos decían, pues ya se hablaba de una igualdad ante la vida, el derecho al respeto y cuidados, no ser maltratados, a no realizar actos crueles con ellos, la libertad en las especies silvestres, el derecho a una vida digna propia de su especie. Esto es muy importante, ya lo platicábamos también con la psicóloga, el no humanizar como tal a los animales, aunque me encantó esta parte donde uno de las personas que nos está viendo nos decía, los animales nos enseñan a humanizarnos. Y entiendo a qué se refiere, entiendo que se refiere a sensibilizarnos emocionalmente. Pero cada especie tiene sus propias peculiaridades, particularidades, y es totalmente digna. En el momento en que yo trato de humanizar a un animal, le estoy quitando su propia dignidad como especie. Nos dice también, ya nos hablaban de no abandonar a los animales de compañía, que no explotar a los animales, a las especies que son de trabajo, la no experimentación con animales, que bueno, si se fijan todo esto, todavía hasta la actualidad, se tienen muchos recovecos, se tiene mucho que ahondar en los temas, perdón, pero pues ya es algo que tenemos que considerar. Yo les digo siempre, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y entonces desde este momento, desde la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, nos ponen estas cartas y nos dicen, mira todo lo que tenemos que ver, mira en todos los ámbitos en donde podemos encontrar a los animales desprotegidos o en donde estamos haciéndoles un daño a partir de la propia necesidad del ser humano. Nos hablaban ya del trato humanitario a los animales de producción, de las exhibiciones y espectáculos con animales, y algo que es también muy importante, porque lo vamos a ver ahorita más adelante, nos hablan de los organismos de protección representados por gobierno. Organismos de protección representados por gobierno. También nos dice, fíjense algo que, insisto, desde 1977, perdón, nos dice que estaba prohibida o que debería prohibirse la reproducción de muertes con violencia de animales. Y aquí voy
a hacer una pequeña pausa por una situación. Resulta que luego dicen, le ponen ahorita actualmente, en las reproducciones que hay sobre violencia contra animales, están llenas de caritas enojadas, de caritas tristes, pero no sé quién fue quien dijo, Valeria Aguilar fue la que nos comentaba, ¿no? Que no le des like a todas estas publicaciones en donde los animales se están humanizando. Bueno, también así en todas estas reproducciones de muertes de animales, porque ellos eso es lo que buscan. Esa es la parte que necesitan de, me están viendo. Al nosotros darles un no me gusta, una carita enojada, al estarles diciendo incluso groserías, nosotros pensaríamos, ay, lo estoy insultando, pero para ellos es un, alguien más ya me vio. Y entonces, entre más haya, más reproducciones haya, para ellos obviamente va a ser mucho mejor. Y bueno, vamos a ver, a partir de esto, a partir de todos estos pensamientos, les digo yo, se genera la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que únicamente nos va a servir algo así como batería para poder ver en qué puntos tenemos que proteger a los animales. Y luego de esto, a nivel internacional, se empiezan a generar movimientos sociales para la búsqueda de esta protección, para que se hiciera realidad lo que decía esta Declaración Universal. Y bueno, ¿qué es el maltrato animal? Ya nos decía Val un poquito de esto. De todas formas, lo vamos a retomar nada más un poco. Y dice, maltrato se define como un comportamiento violento que causa daño físico o moral. El maltrato animal, nosotros lo vamos a considerar como daños y lesiones infligidos de manera malintencionada o incluso accidental. Y tenemos que tomar en cuenta, en este sentido del accidental también, las 5 directrices de bienestar animal. Y yo insisto siempre, el hecho del desconocimiento no implica que no estés infligiendo una ley o que no estés realizando la acción. Por mucho desconocimiento, finalmente se está, en este caso, lastimando a un ser vivo. Y bueno, ¿cuáles son las 5 directrices de bienestar animal? Los animales tienen que estar libres de hambre, de sed, de desnutrición, libres de temor y angustia, libres de molestias físicas y térmicas, de dolor, lesiones, enfermedades, y libre de presentar un comportamiento natural, de manifestar su propio comportamiento como especie, lo que ya platicábamos de la otra. Y bueno, el maltrato animal comprende comportamientos humanos que causan un dolor innecesario o estrés a un animal, incluyendo conductas negligentes, así como con una intencionalidad cruel. En muchas ocasiones se tiene el conocimiento. Aquí va un poquito hacia lo que nos hacía de pregunta, me parece que fue Oscar Núñez, que nos estaba haciendo por ahí una pregunta en relación al maltrato y crueldad animal. Ahorita vamos a ver un poquito más. La crueldad animal nos dice, es un comportamiento socialmente inaceptable que con la intencionalidad voy a provocar un dolor innecesario, sufrimiento, distrés e incluso la muerte del animal. ¿Y por qué estas dos, tanto maltrato como crueldad animal, se van a configurar como un comportamiento criminal? Nos dice Green en 2002, dice así, el abuso animal y el crimen son igualmente explotadores de sus víctimas. Por lo tanto, personas que incurren en uno son más proclives a incurrir en el otro, que es lo que veíamos con Val ahorita. Van interrelacionados los actos violentos, los abusos y finalmente alguien que abusa de alguna manera sobre otro ser, le va a ser mucho más fácil después abusar sobre su misma especie, en este caso, el ser humano. Y hablando también un poquito, aquí vamos a conjuntar lo que nos decían tanto la psicóloga como Val, que nos decía Magali y Val, en relación a los niños.
si bien es cierto que el ser humano por sí mismo busca este conocimiento del medio y más cuando está pequeño, es inquieto, quiere conocer, necesita investigar. Y por su propia naturaleza, el ser humano, sobre todo cuando es pequeño, puede llegar a provocar dolores, incluso a sus iguales, a veces por estar inspeccionando. Pero nos decía la antropóloga Margaret Mead en 1964, fíjense, desde 1964, y va un poquito ligado también a un comentario que nos hicieron por ahí en Facebook, y dice, una de las cosas más peligrosas que le pueden pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con la suya. No porque tengan la curiosidad de que qué le pasa a la mosca si le quito las patitas, qué le pasa al gato si le corto los bigotes, no porque tenga esa curiosidad, lo voy a dejar en esa curiosidad. Hay curiosidades que se alimentan, como por ejemplo, ¿cómo es que la hormiga carga una hoja tan grande y hasta dónde la lleva? Eso es de observación. No necesito lastimar a ese ser y voy a sentir esa empatía por otro ser. Muy diferente a quitarle las alas o las patas a un insecto. Y entonces decía ella que lo más peligroso es que lo haga y que además se lo permitamos y le aplaudamos o simplemente voltemos y digamos, ay, pobrecito bichito, y ya. No, se tiene que explicar al menor, perdón, ya no se dice menor, al niño. Se le tiene que explicar al niño qué es lo que está sucediendo y por qué, y que también estos seres sienten dolor, porque ahí es donde inicia la empatía. Y decía en el comentario de Facebook, nos decían, es que los papás tienen miedo, los maestros tienen que educar, y estoy de acuerdo, pero saben que somos una sociedad, somos seres sociales, y tú, te aseguro, y no hablo de la persona que lo dijo, sino tú que me estás escuchando, te aseguro que eres el adulto favorito de alguien, ya sea tu hijo, tu sobrino, el vecino, de quien tú quieras, pero eres de un niño. Y ese niño que te está viendo, tú le vas a generar esa empatía o tú le vas a poder decir, eso no está bien. De ti también aprende. Y bueno, para adentrarnos ya un poco más a lo que son los delitos de maltrato y crueldad animal, el Código Penal Federal nos dice qué delito o define a el delito como un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Dice, los delitos son comportamientos contrarios a la ley que merecen un castigo o pena. Así, se caracterizan principalmente por ser culpables y contrarios al derecho, acciones antijurídicas y tipificadas en la ley, o sancionados penalmente. Déjenme ver si puedo agrandar la pantalla un momentito. Listo. Y bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos y para que tomen nota, yo sé que nos ven de distintas partes de la República. En esta ocasión puse nada más de algunos de los estados. Hablando de lo que es los delitos de maltrato y crueldad animal, que ya se tuvo un poquito la definición, ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema, no se preocupen, pero tenemos, yo les decía, hay diferentes tipos o formas en que se vio a los animales desde un inicio para la protección de ellos. Y la protección de ellos se ve contra el ambiente cuando es proteger al ambiente, o en delitos pues que son contra el ambiente, y en la protección de los animales en delitos que son directamente hacia el animal, hacia las lesiones o lo que se le pueda provocar a un ejemplar, a un animal no humano. Y entonces tenemos aquí, les dejo, de diferentes estados, si gustan anotarlo, si gustan checarlo, es importantísimo, insisto, de verdad, si comparten esta información por mí mejor, esto es algo que debemos saber, porque si no lo sabemos, de nada nos va a servir que esté. En la mayoría de los estados, les comento, en la mayoría de los estados, este tipo de delitos se persiguen de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que en el momento
momento en que se tenga conocimiento del hecho, se va a iniciar de inmediato la investigación. ¿Por qué? Por este eslogan que ya conocemos todo. Los animales no hablan. Sé la voz de ellos. Ellos no hablan. Entonces, al igual que con los niños que están en indefensión completa, porque tampoco van a ir, no se van a mover de un pueblito, por ejemplo, hasta una ciudad en donde además está escondido tal vez el lugar, vamos a poner en este caso una fiscalía para presentar su denuncia, o incluso tal vez está amedrentado, que es lo que siempre pasa también, por ejemplo, con los niños, y pues por eso también no se atreve a hablar. Simplemente tiene miedo, todavía están en una indefensión. Asimismo pasa con los animales. Y hablando de este tema, y ya que estamos también con los derechos humanos el día de hoy, recuerden que si ustedes se percatan de alguna situación para con los niños, háganla de conocimiento, porque insisto, se persiguen de oficio también los que son a los niños, los delitos contra los niños y las niñas. Y en esto, desgraciadamente todavía hay muchísimos delitos de índole sexual. Si a sus hijos, si a sus niños, a sus niñas, ambos, no nada más niñas, también niños, si les dicen en algún momento, alguien me tocó, por favor créanles. Y si es tu sobrino, si es tu primo, sea quien sea, apoya y busca la forma de darle este apoyo porque lo necesita. Y bueno, regresando a la parte de los animales, les decía yo, en casi todos existen uno que otro, no recuerdo ahorita bien los estados, nada más sería de revisarlo en tu estado. Algunos estados sí lo consideran de querella, es decir, tiene que ser el propietario del animalito no humano quien presente la denuncia. En todos los demás, o en general, perdón, es de oficio. Ahí les pongo de los estados del Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, del estado de Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora. Y hago un poquito de tiempo cada que paso una de estas diapositivas, porque en verdad me interesa que lo anoten, ¿ok? Es bien importante. Acuérdense que a partir de ahorita que tenemos nosotros el conocimiento, somos nosotros quienes también tenemos que transmitirlo. Les dejo también ahí de Tamaulipas, de Yucatán y de Zacatecas. Nuevamente voy a dar un poquito de tiempo y voy a insistir en que es importantísimo que no hagamos ojos ciegos, oídos sordos ante cualquiera de estas situaciones. Cuando nos damos cuenta de un maltrato animal, tal vez denunciando podamos también salvar la vida a una persona. Regularmente, mujeres, niños, adultos mayores que presentan este tipo de violencia directa y que están en mayor indefensión. Y bueno, yo aquí les pongo un ejemplo que quede claro, y justo esto va para respuesta para Oscar. En cada uno de los estados efectivamente se considera diferente el artículo. Cada uno de los artículos tiene sus características o nos habla de forma distinta acerca del maltrato y la crueldad animal. En algunos lo ponen como si fuera un igual. ¿Por qué sucedió esto? Y te voy a decir, en general sucedió porque nos basamos mucho en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues la forma en que lo ponen es animal abuse. Entonces, de hecho, si lo traduces es un abuso a los animales. Y pues no, o sea, tenemos que considerarlo dentro de nuestra sociedad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo lo comparo algo así con el I love you, ¿no? I love you puede ser un te amo, I love you puede ser un te quiero. Y en realidad, al menos para nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay una distancia muy enorme entre un te quiero y un te amo. Bueno, es igual en esta parte. Entonces, creo que es más bien por estas traducciones. Sin embargo, no deja de ser el código el que marque el delito. O sea, según el estado donde estés, como lo marque
el Estado, así va a ser el delito. Porque, me regreso un poquito, si se acuerdan, decíamos, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Si no está dentro de una ley penal, pues entonces no hay delito. ¿Sale? Y entonces les voy a poner aquí de ejemplo el estado de Michoacán. Insisto, es solo un ejemplo. Ya les puse los artículos dentro de todos los demás estados. Y, por ejemplo, en el Código Penal del estado de Michoacán nos habla de 3 artículos diferentes. El artículo 309 nos habla de la crueldad contra los animales y dice así: comete el delito de crueldad quien inflige daño físico a un animal que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida. Y se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión. Multa de 50 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Si se fijan, perdón, de medida y actualización. Si se fijan, en realidad es muy poca, es muy baja la penativa que existe todavía. Ya en muchos estados se está considerando, ya en muchos estados se logró que ya fuera mayor la penativa. Todavía falta bastante. En general, la mayoría de los estados ojo aquí, dentro de la República Mexicana, son menores. Y esto nos lleva a que se pueda dar fácilmente una alternativa para la solución del delito. El artículo 310 nos habla de la equiparación y excluyentes. Ay, perdón. Acá pasó una patrulla. Y dice, se equipara el delito de crueldad, organizar, promover o realizar actos públicos o privados de riña de animales y cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales, con excepción de charrería, jaripeos, peleas de gallos, corridas de toros, novillos o becerros, o cualquier otra debidamente autorizada. Artículo 311, maltrato animal. Les recuerdo que yo no hago las leyes, sí me gustaría modificar muchas cosas también, pero yo no las hago finalmente, nada más es un darnos a conocer. Y también en la mayoría de los estados tenemos esta parte de la excepción de charrerías, jaripeos, peleas de gallos, corridas de toros, novillos o becerros. Es de las cosas más difíciles de quitar. ¿Por qué? Porque nos metemos, de acuerdo con los diputados, nos estamos metiendo con cultura. Y obviamente sabemos todos que existe una gran cantidad de dinero y entonces se juega un tanto la economía de los diferentes estados también en esta situación. Y bueno, vamos a pasar al artículo 311, ahora sí, maltrato animal. Dice, comete el delito de maltrato quien, en el trato doméstico o laboral cotidiano, realice actos abusivos o negligentes u omisiones que menoscaben la integridad física de cualquier animal que no constituya plaga o peligro para la salud o vida humana, y se le impondrán de 6 meses a 1 año de prisión y de 20 a 200 días multa. Es todavía mucho menor la penativa. Y para contestarle un poquito a Oscar, que por cierto, si no mal recuerdo, estás en el diplomado conmigo, así es que ni te preocupes. Esta parte, de hecho, justo hoy la íbamos a ver en la clase, pero vamos a hacer un ejercicio con todas estas y justamente con los estados de cada uno de ustedes. Por lo pronto, para todos los que nos están escuchando, lo que quiero dejarles es que cada estado tiene sus propios artículos. Tenemos que ir a revisar el artículo, qué es lo que nos dice, y ahí vamos a ver si existe o no diferencia entre maltrato y crueldad animal. Regularmente, si se fijan incluso por la penativa, regularmente el maltrato animal es más hacia el desconocimiento o negligencias. Yo no sabía que no debía tener amarrado a mi perro, todo el tiempo ha sido así en casa. Yo no sabía que no debía dejarlo en la azotea, ha sido así todo el tiempo en mi casa. Yo no sabía que no debo de dejarlo en la calle todo el tiempo, porque así ha sido siempre en mi casa. ¿Sí me explico? Esta sería la parte de maltrato animal.
diferencia con crueldad animal en este caso de lo que estoy presentando ahorita. Dice que es quien inflige daño directo y con el fin de hacerlo, es decir, con previo conocimiento. Si nos vamos a las leyes, uno sería doloso y el otro culposo. El doloso sería la crueldad contra los animales y culposo el maltrato animal. Sin embargo, se tiene que revisar, insisto, en cada estado. Por ejemplo, incluso en el estado de Michoacán ya no aplica así. ¿En qué sentido? En que se le agregó otro apartado y dice, se equipara al maltrato animal el abandono de un animal que no constituya plaga o peligro para la salud o vida humana, cuando el propietario, poseedor o responsable lo deje en situación de desamparo en la vía pública, en lugares de alto riesgo o en el propio domicilio. Y se le impondrán de 6 meses a 1 año de prisión y 20 a 200 días multa, es decir, el mismo que el anterior. Pero aquí ya es con un conocimiento de causa, o sea, ya sabe lo que va a hacer la persona, lo está abandonando, teniendo el conocimiento pleno. Entonces, no aplicaría el culposo, porque lo hace con el entendimiento de lo que está haciendo. Y bueno, tenemos otra parte dentro de lo que es la protección a los derechos de los animales. Ya vimos con la doctora Aguilar, ya vimos la parte de la protección a los animales un tanto en lo federal, porque es más dirigido ahí hacia las especies silvestres. Existe un apartado, un artículo que nos habla, es el 301, si no mal recuerdo, el artículo 301 del Código Penal Federal nos dice o nos habla de las peleas de perros. Sin embargo, esto de las peleas de perros, a pesar de que se encuentra en el Código Penal Federal, sería únicamente cuando se da en zonas justamente federales. Si en los códigos, si en el Código Penal de tu estado no se establecen las peleas de perros como tal, entonces no aplicaría si en tu colonia están llevando a cabo una, para que tengan cuidado en eso. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que es necesario es que se siga denunciando y se siga buscando que se realice esta parte. Es importantísimo seguir denunciando y aunque te reboten 20 veces y te digan, es que ya me dijeron que no, ya le dije que esto no aplica, ya le dije que esto no aplica, bueno, no importa porque eso va a ayudar a que ya aplique. ¿Por qué? Porque se lleva una contabilidad de las veces que se están presentando denuncias. Y si tú sigues yendo y te siguen votando, cuando menos estás dejando un registro de lo que está sucediendo y entonces se darán cuenta los diputados que es indispensable agregar este apartado a todos los códigos penales estatales. Entonces ya tenemos lo que es el Código Penal Federal, hablando de la fauna silvestre. Ya tenemos también a nivel nacional, ya nos habló la doctora Valeria Aguilar acerca de las leyes federales, normas oficiales mexicanas, como tal el Código Penal Federal. Ahora vamos a ver que en lo estatal tuvimos el Código Penal estatal como tal y cómo se incluyeron ya en casi todos los estados, excepto Tlaxcala y Chiapas, siguen sin conseguirlo, aunque Chiapas ya va por buen camino, ya está buscando esta parte, pero aún siguen sin estos artículos de protección a los animales dentro de su código. Entonces ya vimos a nivel nacional o federal y a nivel estatal. Pero resulta que también en casi todos los estados, excepto, ahorita no logro recordar si es Puebla o Oaxaca, ahorita se los pongo de todas formas, en uno de los estados no existe la ley de derechos y protección para los animales dentro de su estado. Estas leyes de protección son de índole administrativo, sin embargo, nos van a dar una pauta bastante importante para la protección misma de los ejemplares. Y en general, las leyes de protección a los animales en cada uno de los estados, al igual que en los códigos penales, están muy similares. Se manejan en cierto modo, hay mucha similitud y como están basadas, recuerden
recuerdan que yo les hice mucho hincapié cuando les hablé de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, están basadas en mucho en esta Declaración Universal, incluso en su forma. Nos hablan de los organismos auxiliares que tienen que estar de vigilancia o que van a hacer la vigilancia de que se lleve a cabo esta ley de derechos. Nos habla de la atención médica veterinaria, qué deben hacer, qué no deben hacer, que también ahorita la vamos a tomar en cuenta. Y si han entrado a la página, por ahí todos los martes estamos dejando información sobre las leyes de protección. Algunos de los puntos, no todos, obviamente es muchísimo, pero ahorita al menos vamos en esos 3 puntos. Terminando esos, comenzamos con otros más, no se preocupen. También nos habla de la fauna doméstica, la fauna silvestre, los animales de asistencia. ¿Y qué nos dice de todos ellos? El cómo deben estar. ¿Qué es lo que se debe de proteger en todas estas especies? Nos habla del traslado y sacrificio de los animales, cómo debe ser realizado dentro de los estados. Ojo, aquí recuerden que hay leyes federales y hay normas oficiales mexicanas también que nos marcan cómo deben de ser traslados y sacrificios. Sin embargo, sí es importante que también se encuentre en la Ley de Protección para los Animales esta parte. Si bien no como en las leyes federales, pero sí que se haga esta mención. Tenemos también, o nos hablan en general, esto, cada una también tiene sus propias especificaciones. Aquí dice adopción, cría y venta en la de protección dentro del estado de Michoacán. Sin embargo, esta parte va a cambiar un poco en los diferentes estados y nos puede llegar a manejar o no refugios y nos puede llegar a manejar o no la venta de animales. Por último, tenemos de la experimentación. Esta también en casi todas las leyes de protección se menciona. Yo les decía, estos puntos que vimos es en general en las leyes de protección a los animales en cada uno de los estados. Cada estado nos maneja también sus propios artículos. Aquí les estoy poniendo de todo esto que les digo que cada martes vamos subiendo, pero bueno, aquí hago la recopilación para si gustan checarla, si gustan también tomarla. Aquí les estoy poniendo y les recuerdo, a pesar de que en las mutilaciones con fines estéticos, en muchos de los estados están permitidas aún, les recuerdo y comento que incluso se unió a la parte de que no se permita la Federación Canófila. Y no nada más la Federación Canófila Mexicana, también, de hecho, desde antes, ya en otros países estaba prohibida la mutilación. ¿Y a qué me refiero con mutilación con fines estéticos? Cortes de cola, cortes de orejas. Algunas ponen que mientras sean practicadas por médico veterinario. Sin embargo, ni siquiera el médico veterinario debe realizarlas en muchos estados. Y para la Federación Canófila, a partir de 2023, así lo manejó, que a partir de 2023 ya no se permitirían los ejemplares que a partir de ese momento tuvieran corte de cola y de orejas, para que lo tomen en consideración. Ya hablamos de lo que son peleas de gallos, corridas de toros, y les decía yo que en cada lugar van a tener o no supervisión y control tanto de criaderos como de refugios o albergues. Ambos súper importantes que haya. Ojalá que si ustedes notan que en su estado, en la ley de protección dentro de su estado, no se comenta, pues ahí lo tienen para que hagan presión en ese sentido. Se las voy pasando poco a poco para que puedan ustedes irlas checando. Es únicamente la comparativa en estos 5 puntos para saber cuáles lo permiten y cuáles no. En donde vean que dice con ambigüedad, es porque en realidad no se especifica completamente. Simplemente dice que no están permitidas, pero lo manejan de una forma como muy dicen por ahí como
dándole a tole con el dedo, ¿no? Entonces, es como de todas formas, revisarla y perfeccionarla. Recordemos que todo es perfeccionable. Aquí les dejo también de los demás estados. Estas sí se las tengo con todos los estados aquí en la presentación. Y pues esta sería la última en cuanto a relación de la ley de protección dentro de los estados. Y bueno, ¿cómo y cuándo voy a denunciar el maltrato y la crueldad animal? Que ya un poquito vimos y ustedes ya les di por ahí a algunos de los estados. Posteriormente me comprometo también a elegir un día de la semana para estarles manejando qué artículos son dentro de tu estado para la protección de los animales y que puedan tenerlo a la mano. Primero tengo que saber qué es lo que voy a presentar. ¿Es una denuncia? ¿Es una demanda? ¿Es una querella o es una queja? Porque muchas veces me dicen, vengo a demandar, y pues lo que van a hacer es una denuncia, o a veces dicen, yo ya presenté mi denuncia y lo que presentaron fue una queja. Entonces creo que es muy importante para toda la sociedad que sepamos esta parte, diferenciarlos como civiles. Todos, no importa si te gustan o no los animales, todos debemos de tener esto bien en cuenta, porque no es el único delito que existe en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la demanda? La demanda es un acto procesal en el cual el actor inicia el ejercicio de la acción y promueve un juicio. Ejemplo de demanda, las de divorcio, esas son súper conocidas. Hay alguien que está solicitando una acción, está pidiendo se realice una acción, y esta misma persona va a pedir que se lleve a cabo el juicio. ¿Qué es la acción que está solicitando en este caso, por ejemplo? El divorcio. O, por ejemplo, en la misma demanda, aunque se pongan en la misma, en realidad son diferentes, la pensión alimenticia. Está demandando una pensión alimenticia. ¿Ok? Denuncia. Es el relato que hace cualquier persona de hechos posiblemente constitutivos de delito y va a ser suficiente para iniciar el procedimiento penal y fundamentalmente para el ejercicio de la acción penal en delitos que se persiguen de oficio. En este caso, yo les decía, los delitos contra los animales, esos se persiguen de oficio en casi todos los estados, hay que ver en cuál no. Y aquí lo que nos dice es, una persona llega con el Ministerio Público, le narra los hechos y en ese momento de inmediato se activan todos para hacer la investigación del delito. Otro que les decía también, perdón, en esto de denuncia, si recuerdan, les hablaba yo de maltrato infantil o maltrato contra niñas y niños. Me imagino ya van a cambiar también el nombre de ese delito. Y bueno, luego tenemos lo que es la querella. La querella es el relato que hace la persona ofendida, directamente a la ofendida, o su representante legítimo, perdón, y va a implicar una anuencia o solicitud expresa, es decir, va a pedir algo específicamente que se investigue, se persiga y se penalice al responsable. En este caso, al probable responsable, porque la persona está señalando, pero acuérdense que en el sistema de justicia penal acusatorio todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La querella constituye un requisito de procedibilidad en los delitos que se persiguen a petición del ofendido. Es decir, solamente yo puedo presentar una querella si a mí me robaron mi celular, porque yo era la dueña, a quien está afectando es a mí. Ahora, vamos a suponer que hay un acoso laboral. Bueno, únicamente la persona que está recibiendo ese acoso laboral va a poder presentar su querella, va a poder ir ante el Ministerio Público, narrarle el hecho y decirle
quiero que se haga algo, porque él es el que directamente tuvo la ofensa y quién sabe cómo fueron los hechos. Queja. Esto de verdad se confunde mucho con la demanda y con la denuncia. La queja es una petición que pone en conocimiento y solicita a las autoridades la modificación de una conducta irregular con el fin de que se le restituya su derecho. Las quejas pueden ser, por ejemplo, en derechos humanos. No fui tratado correctamente. La queja puede ser, por ejemplo, en un ayuntamiento. El vecino pone música muy fuerte. La queja puede ser, por ejemplo, los perros del vecino no me dejan dormir porque hacen mucho ruido, pero eso no significa que esté en maltrato el animalito. Entonces, no va a ser una denuncia, estás quejándote. Y para poder determinar qué es lo que yo voy a presentar, tengo que hacerme estas dos preguntas. Yo siempre les digo, estas dos preguntas son vitales para saber qué vas a presentar. ¿Qué me molesta? ¿Y qué es lo que quiero conseguir? Si lo que me molesta, yo les decía, es que los perros ladran mucho y no me dejan dormir, entonces es una queja. No es por los perros, es por mí. Si lo que quiero conseguir es que se callen esos animales. Ahora, muy diferente si me molesta el ruido de los perros, pero no es eso, es que en verdad aullan con dolor. Es que no les dan de comer, es que los estoy viendo en los huesos. ¿Qué quieres conseguir? Que esos pobres animales estén bien, que les den de comer, que les pongan un techado. Ah, entonces sí es una denuncia, ¿ok? ¿Y cómo voy a presentar mi denuncia? Actualmente en las diferentes fiscalías, en varias de ellas, a partir de la pandemia, se pueden realizar las denuncias por vía internet, son las denuncias en línea, puede ser por llamada telefónica incluso, o directamente con el Ministerio Público. Las redes sociales, subirlo a las redes sociales no es una denuncia y únicamente va a provocar problemas. Han habido linchamientos por esto. ¿Por qué? Porque detrás del aparato electrónico yo puedo decir 1000 cosas y voy a embravecer a todos. Se han llegado de verdad a linchar personas por esto. Entonces, que quede claro, si bien es cierto que si aparece en las redes sociales una nota, se tiene que investigar, porque ya quedamos que son de oficio, también es cierto que no significa que sea real. Así es que tienes que después, si es real, tienes que ir a presentar tu denuncia directamente en la fiscalía de tu estado. No nada más con las redes sociales. Eso no es denuncia. Eso es hacer del conocimiento. Igual que la llamada telefónica, únicamente es hacer del conocimiento, pero no es una denuncia como tal. Y pues yo les digo, tengan mucho cuidado porque detrás de las pantallas se pueden decir 1001 cosas y no ser ciertas. Y eso lo tenemos bien conocido también. Todos los delitos en donde hay trata de personas, por ejemplo, que no sabes quién es el que está detrás de la pantalla. Lo mismo pasa con estos delitos. Y recordemos que violencia genera violencia. Nunca me voy a cansar y ya sé que la han visto 1000 veces los que me siguen, pero no me importa, los que me han escuchado, los que han tenido alguna, que he presentado, que he hecho alguna conferencia, sí, la vuelvo a poner y no me cansaré de poner esta imagen porque la violencia genera violencia. Y ya lo hemos visto también. Con Val lo veíamos. Violencia genera violencia. Y se me hace increíble que todo esto de los animales, de la protección a los animales, surge por esta sensibilidad hacia otros seres sintientes. ¿Y cómo es posible que lleguen y me digan, hay que linchar a tal